Muy buenas hermanos y hermanas, estamos aquí nueva vez para compartir otro fragmento de la palabra. En esta ocasión vamos a ir al libro de Mateo en su capítulo 25 y vamos a estar tratando específicamente lo que tiene que ver la explicación, la aplicación, el desarrollo, el contenido que está en el versículo 29. Mateo 25, 29, nosotros siempre leemos la palabra para que el nombre de Dios sea glorificado, y en ese ejercicio de glorificación el pueblo de Cristo siempre es bendecido, siempre prosperado. Y dice la palabra, Mateo 25, 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gloria al Señor, aleluya. Y esta cita de Mateo 29, el versículo 29, inicia en el versículo 14, y vamos a tratar hoy la parábola de los talentos. Esperamos que esta parábola, esta lectura bíblica tenga una aplicación diferente, una aplicación actualizada, profunda, que pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, que pueda, como la lluvia, no volver vacía. Esperamos que haga su efecto para lo que Dios la ha determinado, que pueda ser útil para redarguir, para convencer de pecado, justicia y juicio, reiteramos. Y dice el versículo 14 de este mismo capítulo de Mateo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice la Reina Valera. Hay una versión diferente que dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Debemos coincidir que cada cual tiene lo suyo. Dios ha confiado diferentes competencias, diferentes dones a ser usados siempre para la exaltación de su nombre. Todos tenemos responsabilidades, mayores o menores, pero todos estamos llamados a contribuir para el reino. Dice una versión que hubo una vez un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. Dice que los dejó encargados de administrar su fortuna. O sea, la parábola trata de una persona acaudalada que reúne gente de confianza con responsabilidad y dice que le deja dinero, le deja una fortuna para que la administren, para que inviertan. Les confió su dinero. Y dice el versículo 15, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y es importante que usted preste atención, porque hay una parte del verso que dice, a cada uno conforme a su capacidad. Repetimos, dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Aunque son diferentes, todos tienen capacidades, todos, no hay excepción. Sin embargo, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, están repletas de cristianos o creyentes inactivos, o aquellos que asumen pocos compromisos. Estos cristianos poco comprometidos, podríamos decir tibios, pero no queremos el término, pero claramente no son ni calientes ni son fríos, son tibios, y la Biblia establece claramente cuál es el destino de esos cristianos, pero eso lo vamos a reservar para otra sección. Sin embargo, estos cristianos poco comprometidos no aportan mucho, y algunos de ellos no aportan nada a lo que es la actividad cristiana. Y la Biblia confirma que el compromiso es general. No hay nadie exento de participar activamente en la obra del Señor. Dice que dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea, habían capacidades diferentes, una mayor, otra menor, pero todos tenían capacidades, todos tenían el deber de aportar. Dice que a uno le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas y al último 1 bolsa. De acuerdo con las capacidades que había observado en cada uno. Este hombre hizo una versión que observó, analizó, estudió, y de acuerdo al resultado histórico, a las competencias,
a las capacidades que había observado, entonces distribuyó las responsabilidades. Dice una versión que el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Escuche bien, usted no tiene excusa. Esta persona que entrega la responsabilidad divide en función de las capacidades. Esta persona había observado a cada uno, dice una versión. Y hay otra versión que dice que el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, lo que cada uno podía aportar. Damos gracias a Dios por su palabra. O sea que si usted no está aportando mucho, no está aportando nada, Dios está clarísimo de que usted está subutilizado, porque Él conoce sus capacidades, Él conoce sus competencias, Él conoce la historia que usted tiene, el conocimiento, la formación, el llamado. Él lo sabe muy bien, Él lo ha observado, Él está consciente, está claro. Y sigue diciendo el verso 16, que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Escuche bien, le da unos 5, este que tiene 5 talentos va y dice esta versión que negocia, gana, multiplica, produce, trae un resultado, trae algo en la mano, hizo algo con lo que le entregaron. Dice una versión que inmediatamente, o sea, este que le dieron 5 es una persona que no perdió tiempo, no analizó, no esperó confirmación, no titubeó, no vaciló, no barajó. Dice esta versión que inmediatamente el que había recibido las 5,000 monedas comenzó a invertir y ganó otras 5,000. El reino de los cielos es un reino de inversión. Lo que pasa es que nosotros invertimos, dice la Biblia, en el banco del cielo, donde la orilla, el polín y todos esos bichos no corrompen, ni donde los ladrones minan y hurtan. Debemos invertir para que se multiplique lo que se nos ha entregado. Pero ¿cuándo invertimos? Bueno, el año que viene, en 2 años, en 3 años, inmediatamente. Y esto está dirigido a personas y habla de personas que producen fruto y multiplican sin perder tiempo, con inmediatez. Al final, hermanos y hermanas, no hay tiempo que perder. Y nosotros le estamos hablando a personas que por años han estado esperando una señal, una confirmación, una palabra, una profecía para iniciar a moverse. Dice la Biblia que el que recibió 5 talentos, inmediatamente comenzó a invertir. Dice una versión que los invirtió inmediatamente y en poco tiempo obtuvo ganancias. O sea que al actuar rápido consiguió un resultado, rápido consiguió una respuesta. Dice la Biblia que me hallan los que temprano me buscan, los que son avanzados, los que son bien activos, los que son dinámicos, los que tocan se les abra, los que llaman se les responde y los que buscan encuentran. Hay que hacerlo rápido y esa es una forma correcta, es una forma bíblica, profética de recibir respuestas inmediatamente. Pero usted tiene años pensándolo y le han confirmado 28 veces, pero usted quiere la confirmación número 29 o la 30 para redondear las confirmaciones. Esa no es la forma que está en este versículo reflejado, no es la forma de obrar. Inmediatamente el de los 5 salió, invirtió, trabajó, se esforzó y en poco tiempo obtuvo ganancias. Muy bien por él. Y dice el verso 17, asimismo el que había recibido 2, ganó otros 2. Dice que el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Dice esta versión, escuche bien la versión que estoy leyendo. Dice, el que tenía 2 también salió a trabajar y ganó 2. O sea que el resultado, el producto, el fruto no viene solo. Hay que hacer inmediato las cosas, hay que hacerlo con prontitud, con agilidad, con dinamismo. Hay que trabajar. La prontitud, el compromiso, el trabajo duro son las únicas formas de garantizar los resultados. Hay mucha gente cómodamente sentado esperando ser bendecidos. Y le digo algo, no hay frutos
ni bendición sin dedicación, sin esfuerzo, sin denuedo, sin ahínco, sin sacrificio, sin empeño, sin perseverancia. Ahora el verso 18 nos trae otro personaje, un tercer personaje diferente a los primeros dos. Dice que el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hay una versión que dice que me gusta muchísimo, en cambio, el que solamente, o sea, el que le dieron menos, el que tenía menos responsabilidad, menos tareas, el que era tal vez más fácil hacer lo que tenía que hacer, el que la tenía más sencilla, dice que el que solamente había recibido un talento, tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Dice una versión que cavó en tierra y escondió para que estuviera seguro. Oiga bien, bueno, riesgos, complicaciones, puede salir mal. Bueno, mejor para que garantizar lo enterramos, lo escondemos. Y es bueno que usted sepa que aquellos que prefieren lo seguro, aunque sea poco, son personas y familias que lamentablemente viven una vida de pobreza espiritual y financiera, están siempre endeudados, pero tal vez están un poquito más tranquilos y no se complican mucho. Esos son los que juntamente con sus talentos entierran sus esperanzas y aspiraciones. La gente que no se complica. Al final no queremos complicarnos. Si usted dice, bueno, está bien, ¿qué hago? Lo escondo y lo entierro. Pero hay una parte interesante que usted obvia. Cuando usted que es un experto enterrando los talentos, usted que es un experto enterrando las tareas, las asignaciones, las responsabilidades, usted que es un experto evadiendo, no tomando acción, siendo pasivo, usted obvia lo siguiente. Dice el verso 19 que después de un tiempo regresó el patrón, me gusta esta versión, y empezó a arreglar cuentas con los siervos. Dice la Biblia que los llamó para que rindieran cuentas. ¿Usted sabe por qué? Porque llegará el momento donde tendremos que rendir cuentas. Y tendremos que explicar en detalles en qué hemos invertido el tiempo y los talentos. ¿Hemos llevado fruto y hemos sido capaces de multiplicar? ¿O hemos sido negligentes o perezosos? Usted tendrá que dar su cuenta. Yo tendré que dar mi cuenta. Y dice la Biblia, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice una versión, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5, mire el resultado, fui inmediatamente, trabajé, los invertí y tiene 5 más, ahora no son 5, ahora son 10. Muy bien hecho, dice en esta versión, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo mucho. Oiga bien, el que dio fruto, el que multiplicó, el que trabajó, el que se esforzó, ese es considerado un buen siervo y una persona digna de confianza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los esforzados y eficientes siempre reciben más. La abundancia solo está reservada para aquellos que tienen la capacidad de multiplicar. Esa es la respuesta, porque usted muchas veces no entiende por qué aquel sí y yo no. Y por qué este sí y yo no. Porque este trabaja, se esfuerza, multiplica, trae frutos, y el que mucho tiene, mucho se le da. Pero al que no tiene, se le quita, hermanos y hermanas, de forma lamentable y lastimosa, hasta lo poco que tiene. La pereza, la holgazanería, la dejadez, la tibieza, lo que genera es deuda, es pobreza, es miseria, es oscuridad, es lamentación. Oiga bien, este dice, Señor,
yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible, dice este hombre. Ahora recuerde en el versículo 15 que la Biblia dice que él había repartido de acuerdo o conforme a las capacidades que había observado. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. O sea que este hombre que dice que él pide cosas imposibles no tiene una base, está equivocado y es una simple excusa. Dice una versión, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. O sea que él no tenía capacidad de producir, de multiplicar los talentos, según él. Sin embargo, Dios siempre reparte conforme a las capacidades. Y dice una versión, Señor, como sabía que eres tan duro, que te quedarías con cualquier utilidad que yo tuviera. Oiga bien, él entendía, dentro de su pobreza mental, dentro de su pobreza espiritual, que Dios con cualquier cosa se conformaría, y si no produce nada, todo va a estar bien. Y eso es un grave error de los muchos cristianos también, que entienden que trayendo poco o no trayendo nada, van a estar bien delante de Dios. Y el camino del Señor es un camino de productividad, es un camino de fruto, de resultados. Si usted tiene muchos años sin dar frutos, tiene que revisarse. Si usted ha traído pocas cosas o cualquier cosa delante de él, también revísese. Dios es un Dios de excelencia, de abundancia, de cosas grandes. Es un Dios de magnanimidad. Y usted es un siervo de pobrezas, de cualquier cosa, de cero resultado. Yo sabía que eres un hombre duro que pretendes cosechar donde no sembraste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Y aquí tiene lo que es tuyo. Dice una palabra clave que explica por qué fue improductivo. ¿Por qué enterró el talento? ¿Por qué no trajo nada sobre la mesa? Tuve miedo. Y a veces el temor a fallar puede llevarnos a desperdiciar nuestras oportunidades más valiosas. El miedo afecta profundamente nuestra autoestima y nos genera inseguridad y absoluta falta de confianza. El miedo genera ansiedad, intranquilidad, zozobra, angustia, inquietud, nerviosismo, desazón, afán, preocupación. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. ¿Y usted sabe algo? Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Dice la primera carta de Juan que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice una versión que el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Esa carta de Juan en su capítulo 4, en una versión dice que amor y temor en efecto son incompatibles. El que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Yo le pregunto a usted, ¿a qué usted le ha tenido miedo por años? Porque lo suyo no es de ahora, es de meses, es de años, es de generaciones. Pero con miedo o sin miedo, si usted es improductivo, en el reino siempre usted estará en la zona oscura. Los frutos en este camino son mandatorios, son obligatorios. Hay frutos que son del Espíritu y hay frutos que se producen con la ayuda del Espíritu. Los frutos del Espíritu usted debería conocerlos, usted debería manifestarlo en su vida. ¿Cuáles son? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Le voy a leer otra versión de los frutos del Espíritu para que usted compare y me diga si su vida refleja estos frutos, porque los frutos del Espíritu hay que tenerlos vigentes, tienen que estar latentes, palpables en nuestras vidas. Dice que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, oiga bien, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. O sea, el que tiene fruto del Espíritu es una persona amorosa, es una persona que está contento, está disfrutando el camino, la travesía, y es una persona poco conflictiva, está en paz con todos. El fruto también nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Nos hace tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Esos son los frutos del Espíritu. Ahora, hay frutos que se producen con la ayuda del Espíritu y con la ayuda del Señor. Dice en el libro de Juan que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Oiga bien, toda rama que no da fruto es cortada. Eso nos confirma que el fruto, que el resultado en este camino es obligatorio. Dice que en esto se muestra, dice Juan, la gloria de mi Padre en que den mucho fruto y lleguen a ser verdaderos discípulos míos. O sea que los frutos hay que darlos muchos. Y es una forma de comprobar que usted es un verdadero discípulo. Mi Padre, dice este libro de Juan, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Hermanos, el fruto es obligatorio, es mandatorio y hay que darlo abundante. Esa es la comprobación de que usted está haciendo las cosas bien, que es un siervo ideal, que es un siervo fiel, que puede entrar, tiene posibilidad de entrar al gozo del Señor. Segunda de Pedro dice que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si ustedes poseen estas cosas y la desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor. O sea que el que no da fruto tiene una vida, una trayectoria inútil y en vano ha conocido al Señor. Cristianos sin frutos, es duro escucharlo, decirlo, es inútil y en vano han creído al llamado. Si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea que posiblemente a usted le falte fe, a usted le falte virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. No sé qué le falta, pero tiene que revisarse porque tiene que hacer lo que tenga que hacer para que usted sea un cristiano de frutos abundantes. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Eres un siervo malo y perezoso, dice una versión. Una versión define a este hombre como un administrador malo y holgazán. Hay otra que dice que es un malvado y haragán. Oiga bien, el que no multiplica, el que no produce frutos, negligente, malo, perezoso, haragán, holgazán. Señores, hay que tomar el consejo de Efesios. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Efesios que debemos cuidar nuestro comportamiento, no debemos vivir neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Aprovechen cada oportunidad, dice una versión, que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. O sea que el que no produjo nada, Dios no quería que produjera tal vez 5 talentos, que produjera 3, ni siquiera uno. Le dijo, pero ponlo en el banco y aunque sea algunos intereses, pero fue 0. El retorno fue 0, no hizo nada con los talentos. Ahora dice el versículo 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10.
quítele a este las 1000 monedas y désela al que tiene 10,000, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Oiga bien, así es, porque el que usa bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita, pero el que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Escuche bien, para aquellos que quieren vivir su vida en abundancia, la clave de la abundancia es dar frutos. El que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia, dice una versión. Y al que es infiel, se le quitará aún lo poco que tiene. Oye, eso es tremendo. A los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tiene. O sea, yo creo que está bastante claro en diferentes versiones, el mismo versículo y el mismo contexto, los cristianos productivos que multiplican y los holgazanes, los perezosos, los malvados, que no hacen nada con los talentos que les ha sido impartido, con el conocimiento que tienen, con la sabiduría, no lo utilizan para nada. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil, dice la Biblia, que es echado en la oscuridad. Los que utilizan y multiplican sus talentos serán recompensados con abundancia. Los que no lo hacen serán castigados y echados fuera. ¿Y tú sabes lo peor? Que en un día tendremos que explicar qué hicimos con nuestros talentos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Pero para aquellos que se mantienen con miedo, o que hasta hoy tuvieron miedo, el libro de Hebreos da una fórmula extraordinaria. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice una versión que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. No cosechas porque has tenido mucho temor a la hora de sembrar. De hecho, por años no has sembrado. Es bueno que tú sepas que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, dice Eclesiastés. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y es bueno que sepas también, tú que quieres bendición, que quieres cosecha, que quieres resultado, que quieres provisión, que el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. El agricultor trabaja duro primero para recibir su cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor te ayudará a entenderlo en todo. Dice Corintios, y terminamos con esta cita, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Porque así como Dios le da semillas al agricultor, también le da el pan que lo alimenta. Así Él mismo les proporcionará abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Tengan presente, hermanos y hermanas, que el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Espero que ustedes puedan discernir, entender, interpretar, poner por obra, aplicar lo que hemos hablado y que Dios continúe añadiendo bendición a través de su palabra. Gracias por su tiempo y su atención. Que Dios le bendiga.